Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para sumergirnos en la palabra de Dios. Esta palabra que quiere renovarnos, restaurarnos, levantarnos, llenarnos de la presencia de aquel que la pronunció desde siempre, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Quiero proponerte ahora una lectura tomada del segundo libro de Samuel, en la que el Señor promete un descendiente para consolidar el reinado de David. Escucha lo que dice la palabra. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor: Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá con los israelitas. ¿Encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyese una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo, lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que animales lo aflijan como antes, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré grande y te daré una dinastía. Cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad, como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. La célebre profecía de Natán, esta profecía que acabas de escuchar, se nos propone también en otras dos fiestas del año litúrgico. Una es el día de la fiesta de San José, el 19 de marzo, porque por medio de esta profecía entra Jesús en la familia de David. Y la otra se propone el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, donde el Mesías es anunciado a los pastores de Belén, en la ciudad de David. Conquistada la ciudad fuerte de Jerusalén, introducida el Arca de la Alianza en la ciudad, David quiere completar su obra, y completa su obra construyendo un templo, construyendo una casa para Dios. Pero Dios rehúsa. Dios envía a un profeta con este mensaje al rey. Y esto a lo mejor nos sorprende, pero Dios rehúsa y da sus razones. Y hay que escuchar atentamente los motivos que Dios expone para rechazar tener un santuario estable, un santuario grandioso. Todo esto enlaza con esa provocación tan enigmática de Jesús.
Acordate, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, pero no por mano de hombre. Juan 2, 19, 21. En 3 días lo levantaré. Qué interesante que le dice Dios a David: ¿vos me vas a edificar a mí una casa para que yo habite? Nunca, jamás habité en una casa desde el día en que te hice subir de Egipto, en que lo saqué de la opresión de Egipto. Yo acampaba en una tienda, en un refugio, en medio de mi pueblo. El primer motivo del rechazo es: yo no soy un Dios para gente instalada. Soy un Dios de nómadas, para gente que está en marcha. Yo los acompaño en su camino. Yo habito en una tienda como ellos. La tienda es el símbolo de la casa frágil. Es el símbolo del refugio fortuito que no es definitivo. Porque nuestra patria verdadera no es la tierra. Nuestra casa verdadera está arriba. Y Dios no tiene ningún interés en que nos instalemos acá abajo. Y con esto Dios nos plantea la cuestión: ¿estoy en marcha? Y si estoy en marcha, ¿hacia dónde estoy en marcha? Pero hay un segundo motivo, y es la total independencia de Dios. No es David el que se eligió rey a sí mismo. Incluso su descendencia va a ser un regalo perpetuo de Dios. De sí mismo no era más que un pobre pastorcito que Dios fue a buscar detrás del rebaño para darle poder. Por eso el profeta juega con las palabras. No vas a ser tú el que me va a construir una casa, un templo, a mí, que soy Dios. Yo te voy a construir a ti una casa, una dinastía, porque yo soy Dios. Cuando tus días se hayan cumplido, te daré un sucesor en tu descendencia, que habrá nacido de ti. Voy a consolidar tu realeza. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y aparece un tercer motivo: el futuro de una dinastía, el futuro del hombre que no descansa primordialmente sobre principios materiales, que están simbolizados por la solidez, la belleza de un edificio de culto como el templo, por ejemplo. No. Descansa todo esto sobre una alianza personal, concertada entre Dios y los hombres, entre Dios y tú. Esa fidelidad mutua de Dios y del Rey, un padre con su hijo, que es mucho más decisiva que todos los sacrificios del templo, porque es el corazón lo que Dios quiere. Un día Jesucristo, el Hijo de David, va a llevar a una perfección insospechada esas relaciones de amor filial entre el Mesías y su Padre. Entonces el templo ya no va a ser necesario. Acordate lo que se dice en Pascua: el velo del templo se rasgó. No hace falta. Jamás, ni Natán ni David hubieran podido prever el cumplimiento en la persona de Jesús, en el cuerpo de Jesús, de esta profecía acerca de la verdadera casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios, que es Jesús, garantía de la estabilidad del pueblo, pero una garantía que se debe a esa adhesión filial al Padre. Pregúntate si vos también situás en esta relación de fidelidad a Dios tu religión, o sobre qué la tenés edificada. Nuestra fe se edifica sobre una alianza, porque nuestro Dios es un Dios que hace alianza con nosotros. Medita en todo esto escuchando este tema musical de Manuel Espinosa,
Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí.
gracia estoy aquí. Te invito ahora a que escuches un evangelio tomado del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. Jesús comenzó a sembrar la semilla de la palabra de Dios desde el comienzo de su vida pública. ¿Y cuál fue la respuesta? Algunos la recibieron con el corazón abierto y la vivieron hasta punto tal de llegar a ser hermanos, hermanas de Jesús. Otros se cerraron, negaron todo lo bueno que Jesús y su mensaje les ofrecían, y otros estaban a lo mejor todavía indecisos. La semilla fue esparcida, la respuesta está en la tierra, o sea, en el corazón de cada uno. Yo te pido, Padre Dios, que ilumines los corazones de todos tus hijos a la comprensión de las parábolas de Jesús, que quienes las lean o las escuchen se hagan tierra fértil, que reciban la palabra con alegría y la hagan fructificar. Escucha lo que dice la palabra. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, la sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra, y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaron por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y cuando sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Llegados a ese punto del Evangelio de San Marcos, cuando todos los actores ya están en su lugar, ahora vamos a tener 5 pequeños sermones de Jesús y 4 milagros que van a poner en evidencia el vínculo particular
que tiene Jesús con los 12 discípulos. Marcos va a repetir 2 veces que Jesús practica un doble nivel de enseñanza. Él dirige sus parábolas a toda la muchedumbre en general, pero luego, después en particular, se las explica a los discípulos. Y del mismo modo, los milagros relatados después no se hicieron en presencia de la muchedumbre, sino solo en presencia del pequeño grupo. Dice el Evangelio: de nuevo Jesús se puso a enseñar junto al lago, y en torno a él había una numerosísima muchedumbre, de manera que tuvo que subir a una barca en el lago y sentarse, mientras que la muchedumbre estaba a lo largo del lago, en la orilla, y él les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les dice: salió un sembrador, y cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, con los 12, le preguntan acerca de las parábolas. Y él les dice: a ustedes les ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros de fuera, todo se les dice en parábolas. Y uno se pregunta: ¿y por qué esta diferencia? Es lo primero que estamos tentados a preguntar, con nuestra mente moderna tan preocupada por la igualdad. ¿Qué significa esta discriminación? Y una vez más, Marcos no busca engalanar el relato. Cuando ciertas actitudes nos chocan de momento, no busca atenuar este choque. Algo está en juego detrás de esto. Justamente el papel de los 12 tiene que ser muy importante en la mente de Jesús para las estructuras de la iglesia que él está proyectando. Me pregunto, ¿cuál es mi actitud actual frente al problema de la autoridad en la iglesia? Frente al papel de los celadores de la fe, de los obispos del Papa. ¿Reduzco esta autoridad a la de todas las otras autoridades humanas, sociales? ¿O soy capaz de ver en todo esto una autoridad muy particular, que es una participación misteriosa en el poder espiritual del mismo Jesús? Los de fuera mirando, miran y no ven, oyendo, oyen pero no entienden, porque podrían convertirse y obtener el perdón. Estas palabras, si se toman tal cual, son escandalosas totalmente. Sin embargo, podemos decir, a priori, que Jesús no despreció nunca a nadie, que hablaba para que lo entendieran, y que amaba a todos los hombres. De esto Jesús dio muchas pruebas. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el sentido escondido de estas palabras? ¿Qué choque quiere provocar Jesús en nosotros, más allá de este primer choque superficial? Fíjate que estas palabras son una cita del profeta Isaías, capítulo 6, versículos 9 al 10, que anuncia el fracaso de la predicación del profeta a causa del endurecimiento del corazón de los oyentes. O sea, Isaías predicó y no le hicieron caso, endurecieron el corazón. Y con Jesús pasó lo mismo. Jesús predicó, pero los que lo escucharon no le hicieron caso. La mentalidad semítica, que es la de toda la Biblia, afirma con mucha fuerza el papel de Dios en el hombre. En un acto humano, el pensamiento bíblico no intenta precisar la parte que corresponde a la gracia de Dios y la que corresponde a la libertad del hombre. Tan pronto dice Faraón endureció su corazón, o dice Dios endureció el corazón del faraón. Son dos textos que dicen lo mismo. Nosotros ahora somos muy humanistas y pensamos obrar solamente nosotros en el momento de seguir avanzando. Entonces, cuando apelamos a la ayuda de Dios, una especie de Dios tapaujeros de nuestras insuficiencias, lo que yo no puedo hacer, le pido a Dios que lo haga.
En cambio, los hebreos eran distintos. Tenían una manera un poco ruda de expresarse, pero estaban mucho más cerca de la verdad. O sea, nada de lo que pasa es extraño a Dios. Y esto no quiere decir que el hombre no sea libre. Esto nos lleva a una inmensa humildad y al mismo tiempo a una gran responsabilidad. Te invito a que medites en todo esto escuchando este canto de Miguel Ángel Guerra, Hoy más que nunca. Sé que hay cosas que no comprendemos, no sabemos el por qué. Si existe Dios, ¿por qué las permite? No podemos entender. Inocentes que mueren sin causa, el hambre y el dolor. Todo nos habla de un mundo caído al estar lejos de Dios. Pero Él está aquí brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Hoy más que nunca hallaremos en su palabra camino y comprensión. Su eterna luz nos alumbrará la senda hacia una vida mejor. Pues Él está aquí brindando su amor, ofreciendo su perdón. Hoy más que nunca, oigamos su voz. Y es que Él nos ama sin ninguna condición, nos abre las puertas del cielo cuando le pedimos perdón. Si estás muy lejos en soledad, sientes que nadie te escucha, míralo desde la cruz, todavía Él te está llamando. Hoy más que nunca, oye su voz. Y es que Él nos ama como el pájaro a una flor, como un diamante precioso, nos cobija en su amor.